La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo para exigir al Congreso de la Unión a regular la publicidad oficial. La sentencia propuesta por el ministro Arturo Saldívar llega en respuesta a un amparo promovido por la organización no gubernamental Artículo 19, que denunció la omisión de la clase política al no legislar el tema como debía haberlo hecho años atrás, y que estaba desde luego puesto en la Constitución esta obligación de legislar. Ahora nuestros congresistas tendrán hasta el 30 de abril del próximo año para responder al llamado de la Corte. Esta sentencia histórica es un paso decisivo para reglamentar el gasto en comunicación social en el que incurren nuestros gobiernos. Y para hablarlo de primera mano está con nosotros Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leo, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Felicidades, desde luego. Sí, es una de esas sentencias que yo creo que va a dejar un precedente importante por muchos temas. Primero, el tema de haber aceptado el interés jurídico de artículo 19 como un ciudadano, vamos a ponerlo así, que puede pedirle a la Suprema Corte a través de un amparo, ¿no?, que obligue a un poder del Estado, ¿no? Eso fue muy interesante porque el interés legítimo de artículo 19 se centra en que es una ONG, una sociedad, que tiene entre sus finalidades y objetivos la defensa de la libertad de expresión, lo cual acreditó fehacientemente. Y esta omisión legislativa, esta falta de legislador a cumplir con la Constitución y dar la ley reglamentaria, el artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial, indirectamente, según se sostiene en la sentencia, afecta la libertad de expresión al establecer una censura también indirecta, de la cual se puede desprender el estímulo o el beneficio para ciertos medios de comunicación que son afines a ciertas posturas de los distintos gobiernos, o también para limitar, castigar o por lo menos amenazar con ello a otros medios que pueden ser más críticos. De tal suerte que al ser artículo 19 una organización que defiende la libertad de expresión, y al afectar esta omisión legislativa, la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los mexicanos, tienen interés legítimo para acudir al amparo. Eso sienta un precedente importante, ¿no? Siento un precedente muy importante porque es la primera vez en que la Suprema Corte acepta que el juicio de amparo, que es el instrumento para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, pueda proceder para proteger a las personas ante una omisión legislativa, ante un no actuar del Poder Legislativo, de tal suerte que a partir de esta sentencia se abre de manera muy relevante el ámbito de protección de los derechos humanos, pues, de todos los habitantes de este país. Ahora, lo que es interesante es aquí que en el artículo 134 se puso en ese artículo una serie de criterios con el que se debe de ejercer el gasto en comunicación social o la propaganda oficial, como la quieras ver, ¿no? Y en la misma Constitución, en un transitorio, dijeron: tiene el Congreso que legislar ese artículo en una ley secundaria, a más tardar, no me acuerdo la fecha, pasó esa fecha, no legislaron y el Congreso estaba en falta. Ese es otro de los temas importantes en esta sentencia. Había un mandato constitucional en un artículo transitorio de que se tenía que legislar esta materia y reglamentar a efecto de desarrollar estos principios y estas bases del artículo 134 constitucional, y que no hubiera un vacío de discrecionalidad absoluta en el otorgamiento de la publicidad oficial, sino que hubiera principios y reglas claras. Al no hacerlo, habiendo transcurrido 3 años ya, obviamente había una violación a la Constitución, y lo que hizo la Corte es decir al Congreso que tiene que cumplir con su mandato, con el mandato que está en la Constitución, y legislar y desarrollar estos principios de publicidad oficial. Ahora, ahí me surgen muchas dudas, y la estábamos aquí el pasado lunes tratando de dilucidar, y aprovechando que te tenemos aquí, te queremos preguntar: ¿qué pasa si el Congreso incumple la fecha del 30 de abril del 2018 para legislar? Esta es una pregunta que se me ha hecho de manera recurrente, y yo he optado por contestar en el sentido
de que más que discutir en este momento qué va a pasar si el Congreso no cumple, yo prefiero centrarme en el tema de que el Congreso debe de cumplir porque es lo deseable, lo correcto, lo constitucionalmente adecuado. Celebro, por ejemplo, que los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Senado hayan manifestado que cumplirán con la sentencia, el presidente de la Cámara de Diputados también. A mí me parece que esta es una gran oportunidad para que los órganos del Estado mexicano en este ejercicio de pesos y contrapesos constitucionales demos una señal de civilidad, de democracia, de madurez, para generar un ejemplo en beneficio de ir remontando la credibilidad en la ciudadanía. A mí me parece que más allá de las vías jurídicas que se puedan dar en su momento si el Congreso no cumple, creo que sería una muy mala noticia para la democracia mexicana. Si nos queremos tomar en serio la Constitución, si queremos vivir en un Estado de Derecho y si queremos efectivamente recobrar parte de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde. A mí me parece que entrar en esta dinámica que lamentablemente nos atrapa muchas veces en México, entre las autoridades viendo cómo no cumplen, y la Corte viendo si va a destituir a las autoridades por no cumplir, creo que esta es una dinámica perversa que tenemos que remontar con un cambio cultural. Pero entonces, para entender, la sentencia no incluye, digamos, las consecuencias en caso de que el Congreso incumple. No, si una autoridad cualquiera no cumple una sentencia de amparo, las consecuencias de esto las establece la Constitución y un nivel extremo es la destitución de alguna de las autoridades responsables. En el caso que estamos hablando del Congreso de la Unión, yo espero y creo que sería lo deseable que la sentencia se cumpla, porque además que eso es lo que manda la Constitución y se deben respetar las sentencias de la Corte como Tribunal Constitucional del país, me parece que eso es lo que nos permitiría entrar a un esquema mucho más civilizado de la publicidad oficial. Desde luego, pero también ahora yo te lo digo como politólogo. ¿Qué pasa si el Congreso trata de legislar y no hay mayoría? O sea, es un ejercicio democrático. Oye, no nos pusimos de acuerdo, no pudimos sacar esta ley, ¿no? O sea, tratamos, pero no pudimos. Ahí entraríamos en un esquema sobre el cual no me gustaría adelantar criterio, pero desde luego que puede haber muchas variables en las cuales pudiéramos entrar en una etapa de vías de cumplimiento de la sentencia y no propiamente en un desacato de la sentencia. Pero la idea es que esa ley eventualmente se tiene que dar porque lo establece la Constitución, y el reto es que los actores políticos, los partidos políticos en el Congreso puedan dialogar, puedan llegar a consensos o a criterios mayoritarios y se saque una legislación que el propio Poder Revisor de la Constitución, es decir, los propios partidos políticos lo pusieron en la Constitución. La otra opción es que deroguen el artículo, ese párrafo del artículo 134 y ya no hay materia que legislar, ¿no? Bueno, desde un punto de vista teórico, esta es una posibilidad. Desde un punto de vista democrático e incluso diría político, me parece que sería un error enorme. Desde luego, porque digamos el fondo de la sentencia, que es lo interesante, es mientras no se legisle y haya discrecionalidad en el manejo del dinero público para medios de comunicación, puede eso contraviene o puede pervertir el derecho a la libertad de expresión. Exactamente, pervierte la libertad de expresión y también el derecho a la información. Porque los dos están mencionados en la sentencia. Porque a mí me parece que lo ideal o lo que debería de ser es que la publicidad oficial se distribuya de manera equitativa, transparente, con los objetivos que establece la Constitución y, muy importante, sin que se utilice para promoción personal de ningún servidor público. Sí, claro, que lo dice ahí la Constitución. Lo dice la Constitución. Y están en falta todos los gobernantes que sí la usan para eso, ¿no? A mí me parece que, creo que todos aceptamos que estamos viviendo una crisis de legitimidad institucional y de confianza de la ciudadanía. Me parece que revertir esta tendencia pasa necesariamente por el respeto a la Constitución. Si los servidores públicos, si los distintos órdenes de gobierno y jurídicos de este país no partimos del presupuesto de respetar la Constitución y, como parte de respetar la Constitución, cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional,
me parece que va a ser imposible que podamos generar un ambiente más civilizado en nuestra vida política y social. Sin duda. Y la verdad también eso manda otro muy buen mensaje, ministro, que es, eh, porque hemos tenido la tentación de poner todo en la Constitución, cosas que sí se cumplen y cosas que se incumplen. Se está mandando el mensaje de que, a ver, tú legislador, tú constituyente permanente, ¿no? Sí. Si cambias la Constitución, cuidado, porque la tienes que cumplir, porque si no la cumples puedes caer en desacato. Sí, es decir, la Constitución Claro. Es norma jurídica. ¿Eso Claro. qué quiere decir? Que obliga. La Constitución no puede ser un cuerpo normativo de ocurrencias o de Claro, obligaciones que de antemano se sabe que no van a ser cumplidas. Así es. Si se pone la obligación de legislar un precepto constitucional, este precepto se tiene que reglamentar. O si pones ese precepto, tienes que cumplir ese precepto. Por supuesto, No, pues sí. por supuesto que Así es. si hay algo en la Constitución, se debe de cumplir. La Constitución no es para hacer retórica, Sí. no es para establecer cuestiones simplemente coyunturales de un momento político, sino son normas jurídicas que establecen reglas, que establecen principios, que establecen valores, que por supuesto establecen derechos humanos. Claro. Por ejemplo, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Al principio muchos pensaron que era retórica. Sí. Cuando la Corte le empezó a convertir como es en norma jurídica, algunos se alarmaron. A ver, lo único que ha hecho la Corte es desarrollar y respetar lo que dice la Constitución. Desde luego, porque ese es usted. Ese es nuestro trabajo. Es su chamba. Ahora, y regreso al tema del desacato, porque esto lo junto con una sentencia ahora también muy interesante, en donde destituyeron a un delegado, el delegado en Venustiano Carranza, por desacato judicial. Así es. ¿No? Así y se fue el delegado de Venustiano Carranza. La Constitución establece la facultad del Pleno de la Suprema Corte de destituir y consignar ante un juez de distrito a una autoridad por incumplimiento de una sentencia de amparo. Eso también es importante decirlo. Cuando tomamos esa determinación, la Corte lo único que hizo fue ejercer una facultad que tiene en la propia Constitución. Ahora, yo todo esto lo junto, Arturo, y la verdad veo con muy buenos ojos algo que para mí, como politólogo, me parece sensacional. Se están convirtiendo en un verdadero contrapeso. Porque pues esa es la filosofía de la separación de poderes, de la división de poderes, que la Corte efectivamente sea garante de la Constitución, pero también un contrapeso a los otros poderes. Esa es una de nuestras funciones principales, ser contrapeso de los otros poderes, ser un poder equilibrador y ser un poder desarrollador y protector de los derechos humanos. Precisamente en este tipo de conflictos constitucionales es donde tener un tribunal constitucional hace diferencia. El cumplimiento de la Constitución no es optativo. Y cuando la Corte interviene no debemos ver algo como si hubiera un enfrentamiento entre poderes, porque no es así. Es parte de los pesos y contrapesos que establece todo sistema constitucional. Desde luego, y yo digo, porque a mí me preguntan mucho, oye, ¿qué tanto México ha avanzado? ¿Hay contrapesos al poder presidencial? Yo muchas veces digo, oigan, vean lo que está pasando en el Banco de México, vean lo que está pasando en la Suprema Corte. O sea, no podemos echar en saco roto lo que hemos avanzado en ese sentido, Arturo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y además me parece que es muy importante destacar estas cuestiones cada vez que se pueda. Es decir, hay instituciones en el Estado mexicano que están funcionando, que están haciendo su trabajo y que están comprometidos con la Constitución, con el desarrollo, con los principios. Y creo que esto también hay que destacarlo, porque en un momento de crisis no podemos caer en la desesperanza de que todo está perdido y nada funciona. Sí. Esto no es así. Hay instituciones que funcionan para tratar de generar esta estabilidad por un lado y desarrollo y cambio. Por el otro, ha citado Banco de México, por supuesto. Me parece que el caso de la Suprema Corte es muy relevante en el trabajo que estamos haciendo y esta sentencia que se emitió hace unos días me parece que lo demuestra, ese compromiso que tiene la Suprema Corte con la Constitución y con los derechos humanos de todos. Sí, y hablando de que uno de los principales problemas que tiene este país en esa crisis de legitimidad que tú bien apuntas del sistema institucional es un tema fundamental de la democracia liberal, es el respeto al Estado de Derecho. Y ustedes son fundamentales en ese tema, Arturo. Exactamente. A mí me parece que sin Estado de Derecho no puede haber progreso, ni desarrollo económico, ni paz social, ni desarrollo social. A mí me parece que el Estado de Derecho es una de las piezas fundamentales
de todo sistema democrático. Ahora bien, hay que reconocer que nos falta mucho para tener un Estado de Derecho consolidado, claro, desde luego. Pero la Corte está haciendo la parte que le corresponde. Desde luego que también tenemos que ser autocríticos y hay veces que quizás hemos quedado de ver y lo tendríamos que reconocer, pero sí estamos... Bueno, a veces se gasta, ¿sí? Y a veces se pierde. Es, a mí me ha pasado con ustedes, de que a veces me gustan las sentencias, a veces no me gustan, ¿no? Así es, pero lo que me parece que sí es importante destacar es este compromiso con el Estado de Derecho y sobre todo la importancia y la relevancia de que todos los ciudadanos sepamos que el Estado de Derecho es un valor que debemos preservar y que debemos todos abonar a que este Estado de Derecho sea cada vez más consolidado. Por lo pronto es una muy buena noticia que los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras hayan dicho que van a cumplir con esta sentencia. Me parece que es una buena señal. Y bueno, pues felicidades, Arturo, a ti, a toda la primera sala, hay que decirlo, que han tomado una determinación, que creo que ese caso se va, te decía antes de entrar al aire, creo que ese caso se va a estudiar en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Ciencia Política por mucho tiempo. ¿La sentencia ya la publicaron, Arturo, o todavía está falta el engrose y...? Está publicado el proyecto. Okay, el proyecto sí está. Que tuvo cambios mínimos, entonces prácticamente ver el proyecto es ver la sentencia. Tu proyecto, ¿no? Sí, y el engrose se publicará en cosa de días, pero prácticamente no tuvo ningún cambio relevante, algunos pequeños detalles, entonces se puede tomar como una versión de lo que resolvió la Corte el proyecto que fue aprobado por la primera sala. Y que vale mucho la pena porque está todo el tema del interés jurídico, legítimo, sí. De los ciudadanos, está el tema de la división de poderes y está el tema de los valores, de valores fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿no? Y el tema muy relevante de la omisión legislativa. Eso. Porque por primera vez el amparo sirve para ordenarle al legislativo que cumpla con una ley que no ha emitido y que la Constitución ordena que se emita. Gracias, Arturo. Gracias, Atilio. Gracias.